Hola, soy el profe Vicente Costantini, otra vez con estos videos. En este caso voy a hacer una introducción a lo que es la narrativa de la literatura argentina en la postdictadura, también algunas referencias a otro tipo de géneros. Y fundamentalmente nos vamos a concentrar en un libro de una autora que es hija de padres desaparecidos en la última dictadura cívico-militar argentina, Mariana Eva Pérez. Voy a hablar fundamentalmente del libro Diario de una princesa montonera, 110% verdad, y vamos a hablar un poco sobre las características de este libro, pero también voy a tratar de darles un contexto un poco más amplio respecto de gran parte de la literatura que fue escrita en el contexto de la postdictadura. Tengo que decir también que mucho de lo que van a escuchar hoy tiene fuertes aportes, por decirlo así, de una profesora con la que trabajo hace muchos años y que además es directora académica de un instituto donde doy clases de español a extranjeros, que es la querida Ana Principi. Así que bueno, va mi agradecimiento y mi reconocimiento por muchos de los contenidos que hay en esta presentación tienen que ver con un trabajo previo de ella. Y bueno, la materia de literatura argentina que dicto también en este Instituto de Español para Extranjeros, en su momento la dictábamos en conjunto, así que va ese reconocimiento a la querida Ana. Bueno, vamos a empezar entonces. Lo primero que deberíamos decir para poner un poco de contexto histórico es que en el momento inmediato después de la última dictadura militar, después de los juicios y las condenas contra los militares y las posteriores aprobaciones de las leyes de obediencia debida y punto final, lo que empezó a suceder fue, a partir de los indultos concedidos por Carlos Saúl Menem, que hubo una situación como de mayor impunidad por parte de los represores de la última dictadura, y eso también fue lo que motivó a que empezara a haber mayores detalles o declaraciones públicas respecto de tanto del plan sistemático de eliminación de personas sucedido en la última dictadura militar argentina, como también de los llamados vuelos de la muerte. En ese contexto y en esa época, muchos de los hijos de madres y padres desaparecidos en el contexto de la dictadura que va desde 1976 hasta 1983, fundan Hijos, que es el acrónimo de Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, en el año 1995. Eran en general personas muy jóvenes, de unos 20 años aproximadamente, o menos. Y lo que empieza a suceder también es que más adelante en el ciclo, digamos, de lo que es la presidencia de los Kirchner, se anulan las leyes de obediencia debida y punto final y se declaran crímenes de lesa humanidad los crímenes cometidos en ese contexto y por lo tanto se reanudan los juicios, en algunos casos juzgando a personas que no habían sido juzgadas como responsables. Entonces, por supuesto, esto no agota, digamos, mucho lo que podríamos decir respecto de las políticas de la memoria que siguen en disputa hasta el día de hoy en el contexto del Estado argentino. No, tampoco es el foco de este video hacer un repaso de eso. Debe haber gente que sabe de tanto de derechos humanos como de jurisprudencia argentina que lo puede explicar mejor que yo. Pero sí es el contexto necesario para poder entender un poco cómo surgen estas narrativas y textos de la postdictadura, que tienen que ver propiamente con la literatura argentina. Entonces, después del final de la dictadura en el 83, particularmente a partir de la admisión del secuestro, la tortura y el asesinato por parte de militares como los genocidas de la Escuela de Mecánica de la Armada, Juan Carlos Rolón y Antonio Pernías en 1994, y las confesiones sobre los vuelos de la muerte del ex capitán de corbeta Adolfo Silingo en 1995. A partir de eso, digo, empieza a configurarse un nuevo modo de narrar la dictadura de manera muchísimo más directa. En principio hay dos novelas que son un poco fundacionales respecto de abandonar las técnicas de alegoría o de una
alusión más cifrada, como uno podría ver, por ejemplo, en Respiración Artificial de Piglia, o modos de narrar más testimoniales, y empieza a abrirse un poco para novelas como Villa de 1995 de Luis Guzmán, que apunta fundamentalmente a la complicidad civil en los crímenes de la última dictadura militar, y otra novela como El fin de la historia de Liliana Hecker, que ha sido como interpelada o vuelta a mencionar, sobre todo recientemente a partir de la crónica La llamada de Leila Guerriero. Puso un poco otra vez sobre el candelero el libro de Hecker porque tiene que ver con una relación que empieza una mujer detenida desaparecida con uno de sus captores, digamos, ¿no? Y que en principio tiene como referencias o, o toma como un elemento de inspiración un caso real. Bueno, eso ha sido discutido justamente en el libro de Guerriero, La llamada, que es un perfil de la detenida desaparecida Silvia Lavairú. Una de las mujeres además que dio la luz en la ESMA y que después denunció, consiguió condenas de los represores por violaciones en centros clandestinos de detención. Hay una cita de Miguel Dalmaroni de un artículo que se llama La moral de la historia, novelas argentinas sobre la dictadura, que dice, es posible pensar en una nueva novelística sobre la dictadura que contrasta con los rasgos que se atribuían a los modelos previos. Ahora, desde digamos Villa en adelante, lejos de la oblicuidad, de la fragmentación o del ciframiento alegórico, algunas novelas a las que los circuitos de lectura más o menos consagratoria consideran importancia, procuran abrir la posibilidad de narrar refiriendo por completo y de modo directo los sucesos y acciones más atroces o inenarrables. Mucho de eso vamos a ver después en una novela importante como Dos veces Junio de Martín Cohan, una novela que trabaja con mucha maestría cómo narrar el horror, incluso desde el punto de vista de un represor, de alguien que tiene, digamos, del victimario, en definitiva, alternando con fragmentos de una enorme banalidad. Y bueno, eso por supuesto produce un efecto de lectura. Cohen hablaba un poco de la inspiración de Kafka, ¿no? El horror mezclado con la burocracia como una de las inspiraciones para pensar en cómo se narra Dos veces Junio. Además, hay un trabajo extraordinario ahí sobre una narrativa como muy punzante, muy breve, muy sintética, eh, y que trabaja casi con lo mínimo. Realmente se lee muy rápido y es una novela muy dura, pero muy potente también. Después, otra novela que ha sido como muy importante y quizás muy leída, incluso hasta en el circuito de las escuelas, del secundario, es La Casa de los Conejos de Laura Alcoba del año 2000, está mal el año, 2007 en realidad. Em, Parte de una trilogía que voy a nombrar en un ratito. En el caso de Laura Alcoba, podríamos pensar en el libro de ella como una especie de autoficción o ficción autobiográfica en la medida en que mucho de lo que ella narra en esa novela está inspirado y basado en sus memorias como niña, viviendo en la clandestinidad, ya que sus padres eran militantes y temían ser encontrados. Además, se hizo muy conocida la novela también por existir un lugar que es un sitio de memoria, que es la Casa Mariani Teruggi en la ciudad de La Plata, donde yo vivo, que se puede visitar todavía al día de hoy. Y bueno, es interesante en ese sentido quizás contrastar el libro de Alcoba con una crónica como la de Laureano Barrera, que se llama La Casa de la Calle 30, que es un perfil de Chicha Mariani, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo. Después hay otra novela que se llama El espíritu de mis padres sigue subiendo en la lluvia de Patricio Pron y dos crónicas que deberíamos mencionar. La de Diario de una princesa montonera que vamos a analizar más extensamente en este video y también Aparecida de Marta Dillon que cuenta justamente el hallazgo, por decir así, o mejor dicho, la identificación por parte
el equipo argentino de antropología forense de los restos de su madre y todo ese proceso de duelo para ir a enterrar a su propia madre que había sido desaparecida en la última dictadura militar. Paralelamente a eso, a ese proceso de duelo, hay también una narración y un intento de reconstruir los fragmentos que ella recuerda de su madre desaparecida. Bueno, más o menos paralelamente a la derogación de las leyes del perdón, de los juicios, de la instalación del discurso de la memoria, van apareciendo nuevos textos sobre la dictadura y hay además una nueva generación de escritores entre los que se cuentan hijos de militantes y desaparecidos. Podríamos mencionar entre ellos a Félix Brusone, autor de un relato como 76 del 2007 y la novela Los Topos del 2008. Ernesto Semán con Soy un bravo piloto de la Nueva China. Bueno, de nuevo, Diario de una princesa montonera de Mariana Eva Pérez, que empieza además como un blog, eso lo vamos a analizar en un rato. ¿Quién te crees que sos? De Ángela Urondo Raboy. Pequeños combatientes de Raquel Robles. La trilogía de Laura Alcoba, que constituye La Casa de los Conejos, El Azul de las Abejas y La Danza de la Araña, que además es una trilogía interesante por dos motivos particulares. En primer lugar, porque originalmente está escrita en francés, como ella se exilia junto a su madre en el año, en la década del 80, creo que en el año 1980 exactamente, no recuerdo mal. La verdad es que se cría y se escolariza con el idioma francés, entonces la trilogía está escrita en francés, pero con bastantes marcas del castellano, con algunas palabras que son intraducibles, como por ejemplo la palabra embute, que tiene un rol muy específico en la Casa de los Conejos, porque es esa especie de puerta trampa que permitía esconder la imprenta clandestina en la casa de la calle 30 de La Plata. Y sumado a eso, también esta especie de, como de reconstrucción de lo que podríamos llamar una especie de coming of age, o de novela de formación desde la niñez hasta la adolescencia, de esta chica que trata de adaptarse siendo una inmigrante y además una exiliada. Entonces, creo que la trilogía de Laura Alcoba tiene una serie de particularidades bastante especiales que hacen que valga la pena. A mí personalmente creo que la que más me gustó de la trilogía es La Danza de la Araña, el último volumen, pero lo cierto es que tanto El Azul de las Abejas como La Danza de la Araña suceden ya en Francia, en el contexto del exilio, o sea que en realidad la que más se conecta con nuestra realidad argentina de la dictadura es La Casa de los Conejos. Ya mencioné el texto de Patricio Pron. También podríamos mencionar dentro de lo que es poesía al autor Julián Axat, poeta, abogado. También ha hecho varias antologías que tienen que ver con poesía política. Entre ellas habría que mencionar Si Hamlet duda le daremos muerte, antología de poesía salvaje. También la antología que se llama La Plata Spoon River, que denuncia los hechos sucedidos en la inundación de La Plata del año 2013. Eh, y recientemente publicó otro libro, ahora no recuerdo exactamente el título, pero también creo que se llama algo así como Toda poesía es hostil al anarcocapitalismo, algo así, que obviamente hace referencia al contexto político más reciente e inmediato. Hay una cita sobre Dos veces junio de Rosana López Rodríguez que nos sirve un poco como para seguir poniendo en contexto esto, que tiene que ver con la banalidad del mal. Dice la autora: el mal está en la maquinaria, no en el engranaje. El mal es abstracto. La violencia está afuera y los individuos aislados solo reproducen lo que el ejercicio del poder en la sociedad exige, que los mecanismos de poder funcionen. La imagen de los engranajes y la máquina social, lo que no se enuncia ni se ve, lo abstracto, la idea, es la metáfora que resume toda la acción de la novela. Como todos los sujetos están involucrados, aunque con un grado diverso, en el funcionamiento de la maquinaria, todos los engranajes humanos de esa máquina son responsables, dice Rosana López Rodríguez a propósito de Dos veces junio de Coan. Y a mí me recuerda mucho a un poema de Leonard Cohen, el poeta y músico canadiense, que
que tiene que ver con los juicios de Nuremberg y que en un punto se relaciona con Diario de una princesa montonera, justamente con la tercera sección de ese libro, porque la, el personaje, digamos, el narrador, que es algo así como la versión un poco ficcional y un poco autobiográfica de la autora, propiamente la que sería la princesa montonera, asiste en la tercera parte a un juicio de la Riva que justamente tiene que ver con la desaparición de sus padres. Entonces, esta cuestión de percibir la banalidad del mal en los represores, a mí me recuerda mucho a este poema de Leonard Cohen que se llama Todo lo que hay que saber acerca de Adolf Eichmann, que dice así: ojos normales, pelo normal, peso medio, estatura media, señas particulares ninguna, número de dedos 10, número de dedos de los pies 10, inteligencia normal. ¿Qué esperabas? ¿Garras? ¿Enormes incisivos? ¿Saliva verde? ¿Locura? Bueno, respecto de Mariana Eva Pérez, podemos mencionar que nació en la ciudad de Buenos Aires en el año 1977, es decir, cuando ya estaba en marcha la última dictadura militar argentina. Es licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires y se doctoró en Literatura Románica en la Universidad de Constanz, en Alemania, con una investigación sobre las representaciones de la desaparición en la dramaturgia argentina del periodo 2001-2015. Sobre eso publicó su tercer libro. También escribió sus primeras obras para el ciclo Teatro por la Identidad, que fueron llevadas a escena en distintos países y además publicadas en antologías. Tiene varias obras teatrales: Ábaco del 2008, Peaje del 2009, recientemente Antivisita, formas de entrar y salir en la ESMA, cuya particularidad es que justamente no sucedía en la ESMA, o sea que utilizaba otros espacios para la representación teatral de la ESMA. Y además, bueno, ha participado de diversos proyectos que combinan activismo, ciencia y artes. Respecto a sus obras publicadas, además del Diario de una princesa montonera, que tiene como subtítulo 110% de verdad, ya marca un poco el tono y la ironía. Esto empieza como un blog en el año 2009 y va a estar activo hasta el año 2018. Hay una primera edición en libro en el año 2012 y una segunda edición ampliada reciente del 2021, que incluye dos partes nuevas. Después tenemos un libro en colaboración, El pasado inasequible, desaparecidos hijos y combatientes en el arte y la literatura del nuevo milenio, con Jordana Blechmar y Silvana Mandolesi, y Fantasmas en escena, teatro y desaparición, que está basado en su doctorado. Es importante acá quizás reconstruir un poco el árbol genealógico de Mariana Eva Pérez, porque es un poco lo que nos permite ubicarnos cuando leemos Diario de una princesa montonera. Va a haber muchas referencias a su familia, particularmente a sus padres, que son nombrados como José y Patti. Hay como una especie de superposición de personas que se llaman José, que se repiten en la vida de la autora. Su abuelo José Pérez, padre de su padre, José Manuel Pérez Rojo, a quien apodan José con acento en la O, y a su vez su pareja se llama José Eses, y ella lo va a apodar J. Así que tenemos a José, el abuelo, José, el padre, y J, su pareja. Por otro lado, del lado materno, quizás el personaje más importante es Rosa Tarlowski de Roisenblit, apodada Cite, una histórica abuela de Plaza de Mayo que falleció recientemente con más de 100 años, madre de Patricia Julia Roisenblit, que fue desaparecida embarazada en 1978, al igual que su marido, pareja, José Manuel Pérez Rojo. Em, Ella estaba embarazada de Guillermo Rodolfo Fernando Pérez, que en el libro va a ser llamado Gustavo, que nació en 1978 en un centro clandestino de detención, que fue apropiado por un agente de la Fuerza Aérea Argentina, Francisco Gómez, y por su pareja Teodora Joffre, que va a ser llamada Dora en el libro,
y quien recuperó su identidad en el año 2000. Así que ese es un poco como el mapa familiar para que nosotros entendamos lo que sucede en el libro. Diario de una princesa montonera empieza a aparecer como blog en una página web que todavía está activa, que se llama princesamontonera.blogspot.com. Hace mucho que no tiene publicaciones, pero es una página que todavía existe. Y no es un dato menor que empiece como blog por dos razones. Primero, porque habla un poco de cierto fenómeno que excede, digamos, todo el contexto de lo que estoy explicando acá, que es el fenómeno de los blogs, que yo, digamos, grosso modo señalaría que tuvo como unos 10 años de auge, más o menos entre el año 2005 y 2015. Hubo muchos autores y autoras que, por cuestiones de que era complicado quizás llegar a una edición en libro, tenían a mano como un lugar para poner en práctica su escritura, los blogs, que eran algo que estaba surgiendo con mucho impulso en Internet, que generaba redes de lectura y de socialización, y que además permitía un contacto directo muy fuerte con el autor o la autora. Y yo creo que a eso se sumó un elemento más que es lo que podríamos llamar algo así como un enrarecimiento del pacto de lectura, porque lo cierto es que muchas veces no sabíamos quiénes eran las personas reales que estaban escribiendo ahí detrás, muchas veces no ponían sus nombres auténticos y eso llevó a que muchos autores empezaran a jugar con la creación de alter egos y a experimentar un poco esas voces. Posiblemente uno de los autores más importantes que surgen en ese momento es Hernán Casiari con el blog Más respeto que soy tu madre. También deberíamos mencionar un blog como Ciegas Citas. Si no recuerdo mal, la autora se llama Carolina Aguirre, pero que hasta que no terminó de escribir ese blog no reveló su verdadera identidad. Y es muy interesante cuando uno lee los comentarios originales de ese blog, ver cómo mucha gente realmente lo leía como un blog autobiográfico y no como un blog ficcional. En un punto, el mismo problema del pacto de lectura y del límite entre ficción y autobiografía es el que va a suceder en Diario de una princesa montonera, porque si bien está basado fuertemente en experiencias personales y familiares de la autora, también funciona como una especie de alter ego o de personaje que dice cosas que tal vez no diría la autora personalmente, que tiene un tono, una ironía y un humor que le permite un poco el formato, ¿no? Y también esa ida y vuelta con los lectores, em, tanto, digamos, los lectores que apoyan como los haters, que es un poco la dinámica que empieza a darse en general en las redes. Así que eso fue como un poco el anuncio de lo que hoy en día vemos cotidianamente, como muchos escritores intentan difundir su trabajo en redes sociales con las consecuencias que eso implica, ¿no? La primera edición en libro de Diario de una princesa montonera es en el año 2012, que va a incluir algunas imágenes del blog. Ya de por sí, si bien digamos yo no hice un trabajo tan pormenorizado, pero hay muchos artículos en internet escritos sobre esto, hay también un proceso de edición donde hay cosas que tal vez funcionan mejor en el blog y no tanto en el libro. Entonces hay elementos que son eliminados, hay elementos que son ampliados, es decir, hay todo un proceso de edición y de transformación del texto. No es que la autora solamente transcribe acríticamente el blog y lo convierte en libro, sino que hay un trabajo de hacer que ese blog sea también un objeto literario en forma de libro. Y esto se va a completar y complementar con la segunda edición, que va a quitar las imágenes, pero que va a incluir dos secciones que son casi dos tercios de la nueva edición. La fiesta modesta de 2011 a 2015 sobre la estadía de la autora con su pareja para realizar el doctorado en Alemania, así que ahí tenemos cierta conexión vaga con el relato de exilio de Laura Alcoba que yo mencionaba recién. Si bien obviamente ellos no son exiliados, pero esa cosa de adaptarse en otro país, en otro idioma y tener experiencias como inmigrantes sí tiene puntos en común, incluso con episodios de discriminación. Por supuesto, insisto, hay diferencias porque la narradora de Alcoba es una adolescente y acá tenemos a personajes que son adultos. Y después el regreso a la Argentina en mi pequeño Nuremberg, que abarca el periodo de 2006 a 2018,
en el que la autora regresa para presenciar los juicios contra los represores responsables de la Riva, que es la Regional de Inteligencia de Buenos Aires, de la provincia o de la ciudad, no estoy seguro. Ahora me entró la duda. Em, Diario de una princesa montanera tiene muchas características específicas. Hay muchas referencias al ida y vuelta con los lectores, con quienes interactúa a través de la periodicidad de las publicaciones y los comentarios al pie de cada entrada, al que se puede llamar post. Por eso se utiliza a veces el anglicismo postear por publicar. Es un texto autobiográfico, pero tiene como una especie de exceso de verdad, que está ironizado en el subtítulo, que sería 110% verdad, y también funciona con algunas características de lo que podríamos llamar una novela en clave o román à clef. Creo que ese es otro punto en común con la trilogía de Alcoba también, que no tiene exactamente los nombres auténticos. Hay algunos nombres y lugares que están cambiados o abreviados. El uso de tres asteriscos para referirse a una asociación de derechos humanos que no se nombra en el libro. El hecho de poner siglas para el nombre del padre o de la madre. O usar apodos o nombres ligeramente cambiados para hablar de su hermano o de su abuela. Hay también características como la incorrección política, con críticas a los discursos y las prácticas de los derechos humanos como si funcionaran como un gueto. Hay elementos y estrategias empleadas contra la retórica fosilizada, las fórmulas y tonos comunes de los discursos, los hábitos recurrentes y naturalizados de los organismos. Podríamos mencionar en ese sentido este fragmento, donde ella cuenta un poco como su trayectoria como princesa montonera desde que de por sí, por supuesto, es una autodenominación bastante irónica, ¿no? Em, Quiero compartir con ustedes este fragmento que se llama La princesa montonera cumplió con todo lo que indica el protocolo. Dice, en la niñez reverenció de palabra a sus nobles padres ausentes, mientras íntimamente y con culpa temía su regreso. En la adolescencia lloró su suerte desdichada y odió a las milicos. A los 20 se abocó a la búsqueda de compañeros de militancia, de cautiverio, amigos, exnovios. Se encontró con los que estaban en Buenos Aires y se carteó con los exiliados. Dice, fue al equipo argentino de antropología forense, se enamoró de Máximo como todas y se sacó sangre para identificar a los restos de sus padres. Conoció los pasillos de Comodoro Pi y tuvo trato con abogados, jueces y secretarios. Declaró como testigo y presentó un escrito por derecho propio y sin patrocinio legal. ¡Qué inocente! 2 veces le salió al encuentro al penitenciario Fragote, 2 veces cara a cara con ese reptil de ojos verdes y lengua seca, a cuyo alrededor bajaba la temperatura. Ya les contaré. Bueno, después sigue, por supuesto, pero es un ejemplo un poco de cómo aparece esta especie de trayectoria del personaje que va a ir reconstruyendo sus vivencias. Insisto, hay mucha ironía, a veces hay detalles muy cotidianos, entonces hay un tono como de confidencialidad y de coloquialidad y de familiaridad que creo que le da como todo un soplo de aire fresco a la retórica respecto de la memoria y los derechos humanos. A veces incluso hay una crítica respecto de ciertos lugares comunes o estereotipos que se empiezan como a vaciar de sentido, como si fuera una campaña de marketing, un negocio o un espectáculo. Dice, por ejemplo, en una cita, yo me pongo la foto de José, que es el padre, en el Facebook y la de Patty en el Twitter, la madre, y posteo pavadas. En Twitter no prende, pero el muro de Facebook se me llena de siluetas, desaparecidos, pañuelos, nunca más es todo el merchandising, dice. También se desacralizan los representantes, los símbolos, los ritos, las frases de los organismos de derechos humanos y organizaciones de familiares de víctimas del Estado terrorista, el pañuelo de hijos, que en un momento ya tira a la basura en una mudanza, las gorras, las remeras, las baldosas, las fotos. Y particularmente hay un personaje que aparece casi como el villano del libro, al que se llama el Nene, no sabemos su nombre real y a quien se caracteriza como triste fotocopia del militante político o como operador profesional. Y legítimamente la autora se pregunta si su padre, si viviera su padre, si no se hubiera convertido en alguien odioso como el nene. Pero obviamente es algo que no tiene respuesta. También se suma a eso la mala relación que tiene con su hermano, quien le hace juicio por el cobro de las reparaciones a hijos desaparecidos
bueno, hay todo como una especie de problema legal respecto de eso entre los dos hermanos, lo cual en definitiva demuestra también que todo esto está lejos de ser como un cuentito con un final feliz, sino que en definitiva tiene tantas idas y vueltas y complejidades como lo tiene la vida misma de cualquier persona, y que no por ser hija de desaparecidos la autora está exenta de estos elementos. Hay trabajo también con el lenguaje y la innovación léxica, hay empleo de diminutivos, de inversiones, palabras compuestas, derivaciones e impertinencias contextuales, el temita para hablar justamente de las desapariciones forzadas, el uso de la palabra hijis para hablar de los hijos e hijas de desaparecidos, y también neologismos como hijear, en caseros también se higea o pensar sobre el hijismo, la palabra militoncia o militonta, que es un juego de palabras bastante sarcástico, digamos. Se problematiza y se cuestiona los géneros del yo y los memorísticos, como los diarios íntimos, los testimonios, las memorias, la autobiografía. Es efectivamente un texto difícil de catalogar, a veces tiene pequeñas narraciones, fotografías, poemas, fotomontajes o diálogos, y oscila entre lo testimonial y lo ficcional. A mí particularmente me gustan mucho algunos de los poemas que incluye el libro, que son poemas bastante narrativos. Em, y me causó gracia cuando Mariana Eva Pérez nos visitó en el Instituto de Buenos Aires, que ella me dijera que yo era la única persona, además de sus familiares o sus abuelas, que le había dicho que me gustaban sus poemas. Hay uno en particular que yo creo que es como una especie de poema sobre el fracaso de un poema. O sea, es como casi como una especie de metapoema que a mí me gusta mucho y que quiero compartir con ustedes. S- Se llama Reuterplatz. Tiene un nombre de un lugar alemán, y dice así. Un día dejo de vomitar y salimos a caminar por la Besserstraße hasta Reuterplatz. Me siento en el banco redondo, debajo del castaño, mientras J cruza a comprar un falafel sudanés, sin lechuga, que comeré a medias. A mi lado se sientan unos flacos, uno tiene una guitarra, toca distraídamente, y es todo tan bello, y todo tan sucio también. El banco, el poste para avisos, que acumula capas de afiches, los flacos, el baño del sudanés, el fotoautomat, todo tan bello. El castaño, aunque ya no esté en flor, los afiches que se acumulan por capas en el poste para avisos, la música que toca distraídamente el flaco que se sentó a mi lado, el sol, mi embarazo. Es todo tan bello que en mi mente escribo un poema. Escribo, ella se sienta bajo el castaño y algo más, bastante más. Por suerte se perdió. Cuando días antes de volver a Argentina, dejé morir mi computadora con mis 5 años de vida en Alemania dentro. Era malo ese poema, peor que este. Me hubiera gustado ser poeta en Berlín. Odio a los que son o fueron poetas en Berlín. Iba a escuchar a Christian Forte, a algún sótano de Friedrichshain o a un festival en Mitte, y salía conmovida por la delicadeza del mundo y con ganas de escribir poesía, de escribir esa poesía que habitaba la ciudad verde gris, la del cielo ancho, los adoquines desparejos salpicados de Sloppersteine y cáscaras de semillas de girasol. Politisch motiviert, trashy, pobre pero sexy. Ella se sienta bajo el castaño, se dicta mentalmente un poema, que en la espera con guitarra en la Reuterplatz suena bien. Le hace honor al momento. Después será malísimo. Después desaparecerá. Tengo hambre, tengo ganas de vomitar y de escribir poesía. Creo que el poema es interesante por varias cosas, por esto que mencionaba yo recién, de que, por empezar, es un poema inserto en un libro bastante narrativo. Me gusta a mí personalmente mucho esa mezcla de géneros que presenta. En segundo lugar, es un poema que habla acerca de escribir un poema, o sea, hay algo metaliterario ahí. Incluso habla del fracaso de un poema. Hay un poema de Carver,
muy notable que se llama Tu perro se muere, Your Dog Dies, que habla justamente de eso y incluso reflexiona sobre cómo un hecho trágico como la muerte del perro produce un poema que el poeta, el yo lírico, el yo poético juzga muy bueno. Entonces aparece como esa paradoja de que a veces una tragedia o algo horrible produce un texto bello, paradójicamente, y que si no se hubiera muerto ese perro, él no hubiera escrito ese poema. Entonces está esa especie de contradicción de valorar eh, la escritura del poema, incluso a pesar de la muerte de ese perro. Me parece que esas reflexiones metidas adentro del poema son sumamente interesantes y yo veo algo de esos elementos acá. Bueno, hay también ruptura de solemnidad y del carácter serio, hay mucho uso del humor, el sarcasmo y la ironía. Em, Acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo muy claro que tiene que ver con cómo funcionaba el spam de mensajes de texto hace unos 15 años más o menos. Dice, mandate Mita al 2020, participá del fabuloso sorteo Una semana con la princesa Montonera, una vida 100% atravesada por el terrorismo de Estado. También hay otro momento muy notable donde ella cuenta en primera persona cuando la invitan a almorzar con Mirta Legrand y ella dice que era casi como el sueño de su vida. Entonces cuenta con mucho lujo de detalles ese almuerzo. Hay también un gesto doble de recurrir a la memoria y de cuestionarla, de recordar para poder olvidar. Se va deslizando de distintas maneras que el discurso institucional y el de los organismos de derechos humanos provocan el desarrollo de una memoria voluntaria excesiva, por eso lo de 110% verdad, que es perjudicial para un sistema que puede hacer de ella un negocio o un espectáculo o la directa anulación de sí. Y también aparece, por supuesto, cuestionado el problema de la herencia, la transmisión, el legado, ¿no? En esa presencia como fantasmática de los padres. También se discute un poco el hecho de que la identidad se reduzca a la condición de ser hijo o hija. En ese sentido hay una escena que es bastante elocuente donde em, en un momento dado les permiten la entrada a un sitio específico, no recuerdo ahora dónde, donde se iba a hacer un acto y solamente permiten que entren las madres o las abuelas y no los hijos como todavía infantilizándolos o dándoles como una especie de rango menor o de menor importancia en su lugar de víctimas. Em, Hay una posición que es ambivalente, una tensión entre la posibilidad de construir un proyecto de vida propio y la posibilidad de quedar fijado en el pasado, entre la imagen respetuosa y venerada del padre y la madre y el distanciamiento crítico. Em, y bueno, también una distancia crítica con respecto al proyecto revolucionario, ¿no? Obviamente. Bueno, esto sería entonces una síntesis de lo que ustedes van a encontrar en Diario de una princesa montonera. Es un libro que realmente vale la pena leer. Tiene, insisto, momentos de mucho humor, momentos de ternura, momentos que no todo el tiempo está hablando eh, sobre el contexto de la última dictadura militar, mucho de ello sí, pero también creo que son interesantes momentos, por ejemplo, en esa sección donde se habla acerca de la estadía en Alemania, aparece la cuestión del racismo o de la xenofobia, también una experiencia bastante traumática de la autora dando a luz en Alemania, con bastante maltrato y violencia obstétrica. Bueno, en fin, hay como momentos que vale la pena ir como descubriendo. Y creo que es un libro que, insisto, pone un poco en evidencia muchas de las complejidades que vamos a encontrar respecto de la literatura de la postdictadura. Y también ese enrarecimiento del pacto de lectura entre ficción y autobiografía, del cual hablaba un poco antes, que creo que es una de las características muy interesantes que surgió con el fenómeno de los blogs. Les voy a dejar como siempre la bibliografía en la descripción del video. Espero que esto les sirva como un incentivo para leer y para descubrir un poco este libro. Y bueno, nos veremos en el próximo video. Muchas gracias por ver. Hasta luego.